En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Bueno, estoy con el doctor Carlos Blancas Bustamante. Es importante señalar que él es un muy reconocido catedrático de la Universidad Católica, ha sido ministro y ha sido mi compañero de colegio durante muchos años desde kindergarten. Y es un gran crítico. ¿Cómo está, Carlos? Un gran crítico deportivo, un gran escritor y un barranquino. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, José María? Gusto ¿Cómo está de la estar salud? acá. ¿Te ha tratado bien el COVID? Sí, me ha tratado bien. Salvo un pequeño episodio de Omicron sin síntomas. De Omicron. No he tenido mayor problema. De la última capa. Sí, sin mayor problema, felizmente. Claro que sí. ¿Sigues en tu estudio? Sigo en mi estudio, sí. Y en la cátedra universitaria. Y en la cátedra de la Católica. Correctamente. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que en una época se consideraba indispensable, el Estado de Derecho. Ahora no sé si sigue siendo tan importante, la verdad. ¿Cómo ves el tema del recurso presentado de habeas corpus ante el Poder Judicial por parte de Castillo y su abogado, uno de sus abogados, para impedir esta comisión donde hay una denuncia contra él por traición a la patria? Bueno, yo creo que no procede, ¿no? No procede porque el habeas corpus es básicamente un medio judicial para proteger la libertad, ¿no? O sea, desde su origen en Inglaterra era para evitar las detenciones arbitrarias. Se ponía al detenido a disposición del juez para que el juez resolviera si había un motivo para un arresto o no. No puede ser utilizado para impedir un proceso propio del Congreso, que es un proceso de control jurídico, que es precisamente la acusación constitucional. Últimamente se está recurriendo mucho al Poder Judicial para impedir decisiones del Congreso, que en otro contexto nadie podría discutirlas porque son actos que realiza el Congreso. Ejemplo, la elección del Tribunal Constitucional y así una serie de cosas más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos acostumbrándonos a bypassear a las instituciones. El sistema de separación de poderes sigue vigente en el Perú, o en la práctica lo estamos dinamitando. Bueno, sigue vigente, pero efectivamente está erosionado, ¿no? Porque esta recurrencia frecuente a acciones judiciales para tratar de detener procesos que son privativos de un poder del Estado, lamentablemente prospera. Hay jueces que son demasiado activistas o que creen pues que a través de procesos de amparo o de habeas corpus se puede intervenir en actividades que son privativas. En realidad, en un proceso de acusación constitucional o en un proceso para elegir al defensor del pueblo, que es lo que ha ocurrido recientemente, no hay violación de derechos. O sea, ¿qué derechos se está violando? ¿No? Allí en realidad me parece a mí que esas resoluciones judiciales están completamente equivocadas, ¿no? ¿Por qué un juez puede actuar de esa manera? ¿Cuál es su lógica jurídica? ¿O eso le da una categoría magnífica y este hombre se siente, disculpando la palabrería, empoderado jurídicamente porque somete al Congreso a su voluntad? Sí, yo creo que hay una corriente en ese sentido, ¿no? Hay una corriente. No creo que todos los jueces ni todo el Poder Judicial esté en esa línea, pero hay una corriente en base a la cual el Poder Judicial y los jueces pueden intervenir en todo tipo de eventos. Es verdad que la constitucionalidad se puede exigir en toda actividad, privada o pública. La puede controlar. Claro. Hay un control difuso en la Constitución que se decía antiguamente. Así es. Pero hay actividades que son privativas del Congreso. Ahora, si en esa actividad alguna persona en particular resulta afectada en sus derechos, bueno, sí podría interponer alguna de estas acciones, pero tendría que acreditarse. No se puede objetar el proceso en sí mismo, aduciendo que no hay transparencia o que no es objetivo, cosas muy genéricas. Cosas muy genéricas.
que no sustentan las decisiones judiciales si yo que se puedo demostrar pretenden. que está afectando a mi libertad, a mi propiedad o algún derecho básico protegido por la Constitución, si hago un reclamo yo, pero por mi derecho. Así es, porque son derechos individuales. No por el reglamento del Congreso Así es. o por Exactamente. o como actuó la Comisión del Congreso. Puede no gustarme la decisión que ha tomado, pero Así bueno, es. Esto... Exactamente. ¿Qué voy a hacer? La tengo que aceptar. El otro día estuvo acá Walter Gutiérrez, el ex defensor del pueblo, Así, claro. que en su momento fue muy criticado porque se le acusaba justamente de estar politizando las cosas, de estarse metiendo en terreno que no le compete y cosas así. En sus últimos meses de gestión él ha sido muy crítico del gobierno. Sí, claro. Y ahora tenemos ya esta situación para elegir a la defensora del pueblo, parece que va a ser. Estoy incómoda. Estamos desvalorando Yo recuerdo que en la campaña electoral, Castillo y algunos dijeron que debían cesar a la Defensoría del Pueblo, que eso es una cosa que no tiene razón de ser. Lo mismo que el Tribunal Constitucional. Y un poco más cerramos también Indecopi. Pues, ¿por qué no vamos a quedar? ¿Cómo ves esta situación que se está creando con la Defensoría del Pueblo ahí? Bueno, me parece que el Congreso, ante la resolución judicial, ha reiniciado el procedimiento. Sí. Ha dejado de lado la comisión que se había nombrado, ha elegido una nueva comisión y de esa manera elude, digamos, la resolución judicial y reinicia el proceso. El tema es procedimental, digamos. Así es. No es un tema de fondo. No es un tema de fondo porque ni siquiera propiamente habían iniciado el proceso, ¿no? Solamente habían llegado a la etapa en que los miembros de la comisión habían propuesto candidatos y había, creo, 4 candidatos. Sí. Y tenía que venir todo el proceso de evaluación, curricular, entrevista personal, todas las etapas de esta especie de concurso que van a hacer. Eso no se había iniciado. No se había iniciado, bueno. Lo más curioso es que ninguno de los que habían postulado ha presentado el recurso. Entonces, otras personas que consideran que está violentando algo. Obviamente me parece que aquí, detrás de todo esto, detrás de la parte legal, hay intereses. O sea, clarísimo que hay intereses de gente que quiere un tipo de defensor del pueblo, con una orientación determinada. Comprensivo ante el gobierno de turno, etcétera. Así es. Y lo mismo pasó con la elección del Tribunal Constitucional, que se ha bloqueado una y otra vez hasta que pudieran conseguir personas afines a cierta manera de pensar, lo cual felizmente ha fracasado. Pero fíjate ahí que ¿no? lo que pasó primero se criticaba todo, no los eligen. Así es. El Congreso es un desastre, no los eligen. Fulano se ha atornillado, el otro se ha convertido en vitalicio, etcétera. Y cuando se les elige, ¿por qué se les elige? Claro, es que querían seguramente otras personas. Ese es el problema. ¿No? Ese es el problema. Y en realidad el Congreso ha elegido entre los que se han presentado, porque en el caso del tribunal ha sido un concurso público abierto. Claro. Se llegaron a presentar 89 postulantes. Claro. Fueron siendo depurados en diferentes etapas hasta que al final quedaron los 6 que obtuvieron el mayor puntaje y esos son los que han sido elegidos. En este momento los fiscales supremos, perdón, están eligiendo al nuevo o a la nueva, ahora hay que decir el o la, ¿no? Con la fiscal de la Nación. ¿Qué te ha parecido la gestión de la doctora Soraya Ábalos y la enmienda brutal, a mi juicio, que le hace Pablo Sánchez? ¿Y qué esperas de ahora? Bueno, yo creo que el cambio de actitud que representa Pablo Sánchez con relación concretamente a la posibilidad de investigar o no al presidente ha sido un cambio decisivo que me parece que es en los hechos la crítica más fuerte que se le puede hacer a la gestión de la fiscal anterior, ¿no? Correcto. Que fue demasiado comprensiva, por decirlo así, con esta visita social a las instalaciones, ¿no? De la local, con Castillo caminando, rodeado con una guardia de corps. Así es, bueno, lo que se ha visto el otro día, cuando ha ido al Ministerio Público, había por lo menos 200 policías a su alrededor, un anillo policial excesivo, no puede ocurrir, ¿no? Mientras que otros presidentes o gobernantes pueden caminar por las calles. Caminar por la calle, pues. ¿No?
Claro, por supuesto no somos Uruguay, digamos, ¿no? Sí, pues, Pero ni tampoco Suiza. somos la República Democrática del Congo, por favor, Así es, señor. así Un es. poco más de equilibrio. Bueno, perdón, te he interrumpido. No, Estaba no. diciendo que Pablo Sánchez hace una rectificación. Sí, que a tu claro. juicio es Y correcta. lo de Pablo Sánchez es histórico, porque es la primera vez en la histórico, historia del Perú ahí está. que se investiga a un presidente, ¿no? Porque había esta discusión, este artículo 117 de la Constitución, que yo creo que tiene que ser cambiado, ¿no? Que es el que bloquea, pero que es un artículo antiguo, es un artículo que está desde la Constitución de 1860, tiene más de 150 años de vigencia, ha ido Pero pasando de Constitución a Que parece Constitución. ambiguo. Es Es ambiguo. ambiguo, pero trata de bloquear cualquier denuncia contra el presidente y claro, eso te lleva a la situación de que puede haber un presidente corrupto, pero no lo puedes, no le puedes puedes ganar. hacer una acusación constitucional porque no se dan los supuestos, que apenas son 4 del artículo 117. Claro, Pero ahí la discusión era, si no se le puede acusar, se le puede investigar. sí. Hasta la posición de Zoraida fue, como no se le puede acusar, ¿Para qué vamos a tampoco se le investigar? puede investigar. Es Y la exactamente- posición que ha adoptado la Fiscalía bajo la gestión de Sánchez ha sido, se le puede investigar, no podré denunciarlo, pero lo puedo Hacer investigar. acusación, claro. Sí, pues ese es el tema. Decía, el presidente es un monarca en realidad, disfrazado de presidente republicano. Yo lo veo así. O sea, Sí, claro, yo lo claro. veo como un monarca imbuido, además con esta cosa mística de que personifica a la nación. Ese es uno de los grandes ¿Cómo es esto? errores de la Ah. Constitución, pero que viene también de Ese es constituciones antiquísimo anteriores, claro. ¿Cómo va a personificar? Representa, que es una cosa diferente. Pero personificar, o Claro. sea, ¿qué es este? Ni Luis XVI, el Así Estado es, soy yo. así es. Este es más que el Estado. Esa es la Porque es la nación, no es Claro, el Estado, es así la es. nación. O sea, por encima del Estado. por encima del Es una Estado. divinidad. Claro. Es que esto viene, yo creo, del caudillismo histórico del Viene del Perú, ¿no? caudillismo. Donde la figura del presidente ha sido, como dice Duverger, una cosa es un régimen presidencial y otra cosa es presidencialismo. Presidencialismo. El presidencialismo es una hipertrofia del régimen presidencial. El régimen presidencial es Estados Unidos, Exactamente, pero en claro. América Latina, en muchos países, lo que hay es presidencialismo, ¿no? Es una dictadura, yo creo, bueno, Claro. esto disfrazada pues de república. Claro. Y ¿no? que, Yo tengo y entendido que es un que modelo muy ad hoc para generar dictaduras. Pero De ahí por a la supuesto. dictadura es muy fácil. Pero por supuesto, el argumento que se está dando para que no se investigue es que déjenlo gobernar en paz y en tranquilidad. Claro. ¿Cómo? Es la paz de los cementerios, no Así habla, es. no abra usted la Además, boca. eso es contrario a la democracia, porque Totalmente contrario a la democracia. la democracia no supone la extensión de la oposición. En la democracia es esencial Claro. la existencia de la oposición, que la Claro. molesta, pues. Claro que En sí. Inglaterra, Es súper molesto. Fíjate, lo ¿no? que le va a pasar al pobre Macron ahora con las elecciones de Así ayer es. que está entre dos fuegos que el pobre hombre no va a saber qué hacer. así es. No le va a Porque quedar perdió más la que me- pactar con los golistas, lo que Entonces- queda del partido golista. Exactamente. Entonces tienes pues que hacer pactos. Así es. Así funciona esto. Los pactos son la base de la democracia. Es que la esencia del régimen, sobre todo en el caso de Europa, la esencia del régimen parlamentario es el acuerdo entre los partidos. En este No, momento no hay en otra forma. Europa, ¿qué régimen parlamentario está gobernado por un partido solo? Sí, ninguno- Creo que solamente Inglaterra, Ah, bueno. pero Holanda, Bélgica, Inglaterra, España, todos tienen gobiernos de coalición. Sí. Incluso los nórdicos, que antes tenían la hegemonía de los partidos socialdemócratas. Ya no, pues. Ahora Alemania sí, también tiene un gobierno de Ya, coalición. ya han salido una serie de nuevos partidos, ¿no? Ahora, ¿No? que rompen el esquema antiguo. pues. Sí, claro, claro. En Francia salió La Francia la insumisa. Francia es un ultra radical Así es. que uno cree, parece un personaje de museo, pero no existe. Y Claro. tiene votos. Claro, claro. Pensábamos que eso ya estaba Sí, superado claro, en la claro. Europa postmoderna, Así es. pero no está superado en la Claro, Europa postmoderna. claro. Y la señora Marine Le Pen apoya a Putin con uñas y dientes. Increíble, ¿no? Eso. Ya ha pasado de 9 bancas a 89 bancas. Claro, claro, Es una cosa impresionante. claro. Es una cosa impresionante. Y la izquierda antigua, lo que pasaba como izquierda, el Partido Socialista francés,
Ha desaparecido prácticamente. No existe ya prácticamente. Claro, ha desaparecido. Y era un partido poderoso. Poderosísimo, Claro. que hizo muchas reformas en Francia, Así la gran socialdemocracia europea, como en Chile, como tú sabes perfectamente, heredada la constitución de Pinochet, la socialdemocracia, el centro-izquierda, Claro. esto encabeza procesos de crecimiento económico de Chile Así es, espectaculares. espectacular. Que se viene, ¡pum!, se acabó, y viene este caballero, este joven, Claro. que va a crear una confederación de naciones. Bueno, en Chile. el proyecto de constitución que está elaborando la Convención Constituyente chilena tiene cosas increíbles, ¿no? Entre eso, declarar a Chile Estado plurinacional, Estado cuando plurinacional. creo que es el menos plurinacional de todos los países de Europa, Pues, ¿no? mucho más plurinacional es el Perú para este caso. Sí, claro, definitivamente. Bolivia, por O supuesto. Bolivia. Pero Chile, pero sin ¿no? embargo, Paraguay no te digo nada. es la tendencia, ¿no? Declarar los estados plurinacionales, por una minoría muy pequeña que... Sí. Y Ahora, lo más esas- grave es que están así dando un paso que no lo ha dado ni Bolivia ni otros países, que es estableciendo dos sistemas de justicia. Los sistemas La justicia ordinaria y la justicia comunal, que no se sabe lo que es. de esas porque no hay, comunidades. no hay nada escrito. Nada pues. escrito. Entonces es una cosa muy Tradiciones. rara. La justicia comunal, ¿qué cosa es? Claro, tradiciones. No sabemos. Ahora, en otros casos la justicia comunal, digamos, pero reglamentada, ha sido productiva. Por ejemplo, yo he estado en un país de África que se llama Ruanda, que ha logrado una guerra espantosa, ¿no? después de la guerra espantosa, Claro. de la matanza, ha logrado la paz y la conciliación y la reconciliación, seriamente hablando, Claro. a través de una forma de justicia comunal que se llama gasasa, que es en los viejos del pueblo, bajo la sombra de un árbol, juzgan a todos los culpables, etcétera. En fin, si te confiesas. Ah, ya. El tipo va preso, los presos salen de la cárcel, su uniforme de los presos allá es rosado, Ah, ya. y se confiesan y piden perdón. En fin, Ya. cosa de ese tipo, ¿no? Tú has estado en Chile bastantes veces, yo me acuerdo mucho cuando hemos hablado sobre Chile. Sí, tantos años a... Tú venías de la época, en la campaña electoral de Frei, Claro, papá, claro. papá, Frei papá. Entonces, ni tú, ni yo, ni nadie podía pensar que Chile iba a evolucionar así. Así es. A lo que hemos llegado A lo ahora. que hemos llegado. Eso es absolutamente increíble. Sí, El otro día lo veo a José Miguel Insulza, a quien tú conoces. sí, claro, claro. Que ha sido canciller de Chile. Y que es muchos senador años, actualmente, de claro. la OEA, etcétera, y diciendo, ¿cómo es posible que quieran eliminar el Senado? O sea, Así es. decían, Así es. ¿por qué eliminar el Sí, claro, Esto bueno, no ya puede- el proyecto elimina el... Claro, lo han reemplazado en el fondo por otra segunda cámara que se llama la Cámara de las Regiones, Exactamente. que va a ser en el fondo una especie de Senado, ¿no? Pero le han quitado la Pero denominación, que es medio corporativo. ese es medio corporativo, fascistón. así es, así es. Acá el proyecto de ley del que ya no se Bueno, la acuerda. elección, perdona que te interrumpa, de Dale, dale, la no, Convención perdón. Perdón, el entrevistado Constituyente, eres tú, disculpa. no, la elección de la Asamblea Constituyente chilena ha sido corporativa. Corporativa. Por eso es que está compuesta en la forma en que lo está. Ha sido corporativa. Claro. Y acá también hay un proyecto de Asamblea Constituyente corporativo. Sí, también, claro, el proyecto de Perú Libre es así. Es así, con voto gremial, Así es. voto corporativo, no es un hombre un voto y eso se acabó. Así es. Es una cosa probablemente esto... Es que eso es lo que les permitiría tener el control Y ahí sí controlas todo. de una asamblea Ah, constituyente. no, ahí sí controlas Claro. todo. Ahí le metes en la ley una cuota para los ronderos de Cajamarca y Así se acabó el es. problema. Así es. O si no ganas, le montas la paralela, pues. Claro, Porque si están montando la paralela al subte y no le van a montar a los ronderos, por favor. claro, Eso es muy poco, claro. muy pequeño. Tú has sido integrante del gabinete, tú has sido miembro del Consejo de Ministros. ¿Qué te parecen estos consejos de ministros descentralizados, así llamados, que estás viendo ahora en el Perú, con estos discursos tan constructivos del doctor Aníbal Torres? Bueno, ha habido algún gobierno anterior que no recuerdo bien, que también hacía consejos de ministros descentralizados, pero eran reales consejos. O sea, si el Consejo de Ministros, en vez de sesionar en Palacio de Gobierno, se quiere ir a sesionar a Arequipa, puede hacerlo, Ok. pero tiene que tener una sesión real, Ok. o sea, una sesión de trabajo. En el Consejo de Ministros, pues, se trabaja
tiempo antes la agenda de cada sesión, sobre todo los proyectos de normas, proyectos de ley, decretos supremos, son estudiados previamente, nada llega al Consejo de Ministros de un día para otro, tiene que llegar con informes, etcétera, y los ministros van a sustentar y se discute. Bueno, que hagan una sesión de trabajo en Lima o en Arequipa o en Ayacucho es irrelevante, pero que hagan una sesión donde hay una discusión, van los proyectos, se levantan las actas, se vota, se delibera. Pero esto que he visto de los consejos descentralizados son mítines, porque no es una reunión de los ministros en privado, la hacen en público, en coliseos, ¿no? Con una cantidad de público en las tribunas, y los ministros lo que hacen es ponerse de pie y hablar, hacer discursos sobre proyectos genéricos que van a desarrollar. No deliberan nada, proyectos de ley por escrito, no votan nada. Entonces tienes el tema de las actas, ¿no? ¿No? Así es. Por eso es que no hacían actas. Yo estoy seguro que no han hecho actas. No han hecho actas. Y ahora que ha aparecido la exigencia, y se les ha exigido desde el Congreso que entreguen las actas, deben haberse puesto a redactar las actas para firmarlas y cumplir con la formalidad. Sí. Pero es demagógico esto, ¿no? Es demagógico. Es demagógico. Bueno, y claro, entran a... Es populista. Es populista algunos sectores sociales, no todos, por claro. supuesto, porque muchos están afuera piteando. Sí, claro. Pero tienes un cerco policial, ¿no? Esto... No, claro, dejan entrar a los que van a aplaudir. Es una toma de la ciudad policial. Claro, militar, lo de Huancayo fue impresionante. Más de 2.000 policías, ¿no? Era absolutamente increíble. Claro. Era absolutamente increíble. ¿Cómo está yendo al Congreso? Bueno, el Congreso es una palabra muy genérica, porque sí, pues. El Congreso puede decir todo y nada. Entonces, por ejemplo, dicen, el Congreso está desaprobado, por ejemplo. Si a mí me preguntan por qué yo desapruebo el Congreso, por no haber vacado a Castillo. Claro. O solo desaprueban por quererlo vacar. Entonces, claro. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, falta un liderazgo, no hay grupos que quieran pactar con cierto desinterés individual. Sí, hay varios factores, ¿no?, que influyen en la mala imagen de los congresos en general, porque el Congreso siempre está por las patas de los caballos, como se dice. Pues claro, el Congreso, a diferencia del Ejecutivo, es un órgano pues pluripartidario. Correcto. Entonces lo que hacen 10 congresistas mal proyecta una imagen sobre todo el Congreso. Okay. Entonces es muy difícil controlar y garantizar. El Congreso nunca va a tener una imagen homogénea, porque hay diferentes partidos y también diferentes intereses. Unos prevalecen, otros no, unos ganan, otros pierden. Entonces la imagen del Congreso siempre va a ser difusa y confusa para la población. Más aún en un Congreso en el que no hay una mayoría. Si en un Congreso hay una mayoría absoluta, entonces el Congreso ya sigue una pauta. De acuerdo. Pero cuando hay un Congreso tan disperso como este, que en este momento la bancada que más votos tiene, que es finalmente ha terminado siendo la de Fuerza Popular, Fuerza Popular, que increíble. tiene 24 de 130. Increíble. Porque ya Perú Libre solo tiene 16. Exactamente. Entonces, es muy complicado hacer una política de alianzas. Bastante difícil. Además, creo yo que el hecho de que se haya prohibido la reelección parlamentaria ha generado el ingreso de muchos parlamentarios nuevos sin experiencia, y algo que viene más de atrás, con la virtual desaparición de los partidos, digamos, tradicionales, claro, y la formación de estos que no son partidos, que son plataformas, sí. En realidad, tampoco hay una experiencia previa de diálogo y negociación. Entonces los que llegan no tienen experiencia parlamentaria y en realidad no tienen experiencia política, que es más grave todavía. Entonces se les hace muy difícil llegar a acuerdos, negociar, no tienen habilidades. A algunos les gusta ir más al choque, cuando en realidad en un parlamento así la única manera es articular posiciones mediante el diálogo y el acuerdo. Aparte de que, claro, hay grupos con intereses específicos, como estos niños, los niños de Acción Popular, y otros que por razones ya menos principistas, por supuesto, toman posiciones singulares, ¿no? Hablando de esto de los niños, se ha producido un asalto, una invasión, una ocupación
de local de Acción Popular, de acá del Paseo Colón. Sí, pues sí he visto, sí. Y se atribuye al sector porque hay una especie de tierra de nadie, porque no está legalmente reconocida la nueva directiva del partido. Así es. Entonces hay un interregno extraño que se prolonga demasiado y dicen que los que han intentado hacer esta toma están encabezados, bueno, por el presidente de Cajamarca, pues Mesías Guevara. Exactamente, y que estarían atrás los niños de esto. Entonces, la figura de Acción Popular está siendo afectada por ese tipo de cosas de una manera muy grave. ¿Cómo ves el tema? Sí, no, yo creo que Acción Popular, que había tenido una recuperación asombrosa, porque recordemos que en la década del 90 al 2000 tenía votaciones de 4 o 5%, ¿no? O sea, era un partido prácticamente extinto que, bueno, sobrevivía con 2, 3, 4 parlamentarios, pero logró, ¿no? En el Congreso, sobre todo, este parlamento corto de un año, logró tener una fuerza de 24 parlamentarios y el triunfo de Muñoz en Lima. Levantaron Acción Popular. Era el momento en que ellos tenían que haberse consolidado, porque ellos tenían la facilidad de ser vistos como un partido de centro, ¿no? Además con una trayectoria honesta, porque Belaúnde fue un hombre honesto y Valentín Paniagua también. Entonces era la oportunidad de consolidar un partido que podía ser gobernante, pero lamentablemente han intervenido una serie de protagonistas que parece que tienen otra orientación, no la histórica de Acción Popular, y han surgido estos conflictos internos, este conflicto entre líneas, y el partido me parece a mí que se ha ido diluyendo. Yo no le auguro en unas próximas elecciones... Lo que le hubiese tocado ahora es consolidarse. Era el momento. Presidiendo el Congreso. Así es. Haciendo una gestión brillante. Así es. Un partido consolidado. Y en las próximas elecciones eres el presidente. Yo creo que ellos incluso podrían haber tenido muy buenas opciones el 2021, ¿no? Podrían haber tenido mejores resultados, pero ha habido errores de estrategia, porque creo que lo que está faltando en Acción Popular es un liderazgo. Está faltando un liderazgo. Un liderazgo claro, aceptado. Que en Acción Popular siempre ha habido. En así la época es. de FDT, sobre así todo, es, quiero decir. así ¿no? es. Eran partidos que tenían jefe. Se podía discutir de todo en la Acción Popular, pero Belaúnde era indiscutible. Era el jefe, pues. Era el jefe. Palabra que ya no se usa en los partidos ahora. ahora. Ya no se usa. La otra cosa es, ojalá, no sé, el otro día estoy hablando acá con esta chica del PPC, Dios mío. Marisol Tello, Pérez Tello. Pérez Tello, diciendo cómo están haciendo la reorganización del partido, hablando con la gente, etcétera. Se extraña partidos con base ideológica. Por supuesto. Con base intelectual y con base ideológica. Así es. El PPC no puede estar ajeno, pues, así es. Y el APRA menos, el APRA tampoco. Así es. Están en un proceso de reelección, parece que bastante exitoso. Carlos, ¿qué nos perdemos si nos contentamos con tener partidos pragmáticos, clientelares, como agencias de empleo, en realidad? Porque las elecciones son un concurso de chamba, la agencia de empleo, y no tenemos partidos con base intelectual e ideológica. ¿Qué nos ocurre como sociedad? Eso pasa. Bueno, yo creo que en la historia del Perú, revisando la historia de los partidos, se ve que los partidos estrictamente ideológicos nunca han tenido éxito. Los que han tenido éxito son los partidos caudillistas. Pero en algún caso, como el caso del APRA, habían las dos cosas. Era un partido con una ideología, pero tenía un caudillismo, allá de la Torre, ¿no? Y después, bueno, Alan García. Acción Popular tenía menos carga ideológica porque tenía una ideología muy difusa, este humanismo situacional que Paco Miró Quesada pretendió desarrollar, pero en fin, pero tenía una difusa ideología de centro encabezada. Bueno, había libros de Belaúnde. Sí, claro, el Perú como doctrina, pueblo por pueblo, etc. Tenía una ideología menos construida que la del APRA o la de la democracia cristiana, después el PPC, pero en el fondo era una corriente definible, ¿no?
Yo creo que el problema no es que puedan existir partidos que de repente no son tan ideológicos, pero más programáticos. Okay, más programáticos. Pero lo que no deben ser es lo que tú dices. Ya. Partidos clientelares. Clientelares. En cambio, aquí se están formando partidos que ni siquiera tienen programa. Se forman en torno a la articulación de intereses. Sí. Eso es fatal para el Perú, porque eso explica lo que pasa. Llegan los partidos al Congreso, comienzan a renunciar a las bancadas. Llegan 6 bancadas, ahora hay 10. ¿Por qué? Y habrá 12 de repente pronto. No, por supuesto. O más. Va a haber más para tener con un número mínimo. Hasta un partido como de izquierda, como Perú Libre, que siempre los partidos de izquierda han tenido más disciplina, estructura, militancia, estructuras. No sé qué, bueno, ha terminado de 37 parlamentarios en 16. En 16, una cosa impresionante. Impresionante. En meses. Claro, en 8 meses. En 8 meses después Claro. de haber llegado al poder, ha Claro. pasado todo esto, ¿no? Y bueno, no hay militancia, ¿no? O sea, No hay militancia. No hay carrera política tampoco. No hay carrera política. Los partidos pues socializan a la gente Sí, políticamente socializan a la gente, sí. a través de cursos de formación, capacitación, experiencia. Entonces la gente llega a los cargos públicos pero con una experiencia previa. Pero ahora no es así. No es así. Bueno, es una mentalidad de que yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo derecho a ser congresista, yo tengo derecho a ser todo. Claro. Y puede ser precio cualquiera, no importa. Sí, ¿no? claro. No pasa absolutamente nada. Claro. El otro tema que me parece interesante, que me des tu opinión, es el tema de cómo se está articulando la palabra. Hay una decadencia de la palabra tremenda en los políticos, estos Sí, claro. políticos que tenemos en el Congreso. No hablo ya de Castillo porque, en fin, el otro día el ministro de Cultura decía, no, es que él no puede hablar castellano como nosotros porque es provinciano. Oye, ¿Qué clase de engendro oligárquico eres tú para decir que los provincianos? No pueden hablar bien. Se Claro. está justificando ese tipo de cosas Claro. con criterios casi ya raciales, Claro. racistas, reaccionarios. ¿Cómo ves esto, Carlos? Bueno, yo creo que este es un proceso que viene de atrás y creo que viene de la época de Fujimori, porque Fujimori era La devaluación del discurso. era un pésimo orador. Sí. Bueno, no tenía un lenguaje, era indudablemente, no estoy comparando, Fujimori era un profesor universitario, era un hombre culto, era un matemático, ¿no? Sí. Pero no tenía un dominio del castellano. Y entonces, él como era el antilíder, porque veníamos del periodo de Alan García, que era Correcto. un gran orador Súper líder. y excesivo en algunas oportunidades en el sentido de que hablaba mucho, ¿no? Pero entonces como que eso se asoció al político que te engaña. Entonces, el que habla mucho y habla bien, como dicen, Desconfíes. el que tiene floro, Sí. como suelen decir, ese te va a engañar. Sí. Entonces mejor es uno que hable mal, pero que te diga las cosas concretas. Ahí creo que viene todo ese tema. Y se va desarrollando y va avanzando. Y ahora entonces como que es interesante que, por ejemplo, hay un periodo en el que comienzan en el propio Congreso a reducirse los periodos para las intervenciones. Correcto. Antiguamente, y yo he sido todavía parlamentario en esa época, un parlamentario tenía derecho a utilizar 40 minutos. Sí, claro, claro. Y esos grandes debates de los que la gente ahora Ahora añora extrañan eso de claro. eran así, los parlamentarios tenían 40 minutos. Claro, es verdad que a veces 40 minutos eran insufribles si escuchabas a un parlamentario que no era bueno y hablaba y repetía cosas y era aburrido. Pero esos grandes debates eran ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, a Víctor Andrés Belaúnde en la Constituyente de 1932 hablando 5 minutos para sustentar, ¿no? No tenía sentido. Ahora pues se habla 5 minutos, en 5 minutos ¿qué puedes decir? Entonces los parlamentarios hacen eslogans. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 eslogans y te cortan la palabra. No hay verdaderamente debate. Eso tendría que articularse de alguna otra manera, no para que hayan discursos excesivos, pero al mismo tiempo para que haya posibilidad de exponer las ideas. Pero muchos yo creo que si les das 40 minutos ahora, No se mueren. no sabrían qué hacer. Por favor. Al cuarto minuto. Reducir el tiempo no es en homenaje al Claro. público, es en homenaje a ellos. Así es. Para que no los agarres en falta. Así es. De ninguna manera, ¿no?
Para nada. Aquí tenemos, parece que tenemos alguna noticia aquí. Vamos a ver esto. Pero efectivamente el lenguaje ha decaído, se ha twitterizado. Totalmente, pero es que también, claro, es un poco el lenguaje que hay en ciertos medios. Creo que también tienen mucho que ver las redes sociales, ¿no? Bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo, porque en las redes sociales ahora se escribe utilizando palabras abreviadas. Y los famosos emoticones. Nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Que era lo que se había previsto. Se creía la doctora Benavides, nueva fiscal de la Nación, que es lo que está ocurriendo. Temprano le dijimos que se estaba reuniendo la Junta de Fiscales Supremos, ya elegido ya la prensa más o menos había dicho que tú la has tratado a ella, pero no la conozco. No la conozco. Bueno, esperemos una buena gestión. El Ministerio Público es muy importante, ¿no? Es muy importante. Es muy importante para defender al ciudadano también. Así es, claro, es el defensor de la legalidad. El defensor de la legalidad. Entonces, a veces pensamos que esto es solamente cuestiones legalistas, cuestiones democráticas. No. Un Ministerio Público fuerte no hay democracia. Fuerte e independiente. Es lo fundamental. ¿No? Eso es fundamental. Independiente. Claro. ¿Qué significa independiente esto? No sometido pues al poder ejecutivo, a ningún poder del Estado en realidad. Claro. No, es el Ministerio Público como el Tribunal Constitucional o la Defensoría son ese tipo de órganos que en el derecho constitucional ahora se llaman extrapoder. Porque están fuera de los tres poderes. Exactamente. Pero son casi extrapoderes. Pero tienen que ser autónomos. Si no son autónomos no cumplen su función. Sí, el Ministerio Público es muy importante. Es verdad. Incluso en Estados Unidos, donde el Ministerio Público es parte del Ejecutivo por una cuestión, digamos, anacrónica, sin embargo, los fiscales son completamente independientes. De acuerdo. Completamente independientes. Déjame hacer una pequeña pausa. Sí, Don Carlos Blancas, hemos pasado revista temas de actualidad, el tema de los recursos de habeas corpus en general utilizados de manera muy dudosa para tratar de cerrarle al Congreso una serie de medidas que son absolutamente legales y constitucionales. Hemos conversado también sobre la necesidad de partidos políticos de nuevo tipo y que ojalá regresen a la arena política algunos, creo, como el PPC y el APRA, por ejemplos, y cosas de este tipo. Y estábamos conversando también sobre cómo ha cambiado el mundo, es decir, el caso de Chile, que Carlos conoce tan bien, nadie iba a sospechar que íbamos a tener hoy día un modelo de constitución que prácticamente declara prácticamente abolida la República de Chile, la reemplaza por un nuevo Estado, ¿no? Es un poco extraño. Y ahora el tema de Petro. ¿Cómo lo ves a Petro? ¿Qué sensación te deja? Bueno, no he seguido mucho la trayectoria de Petro, pero si bien él fue un guerrillero hasta 1989, o sea, han pasado ya 33 años que dejó de serlo, luego ha estado inserto en el sistema político legal, digamos, porque ha sido alcalde de Bogotá, ha sido diputado, ha sido 3 veces senador, ¿no? Y 3 veces candidato. Entonces, digamos, ha vivido dentro del sistema porque ha estado en el gobierno local y luego ha estado en el Parlamento 4 periodos entre diputado y senador, lo cual yo creo que sí socializa a una persona con el sistema político, ¿no? ¿No lo ves tú como parte del eje Caracas, La Paz, no sé qué, no? Digamos. No lo veo en ese... Bajo el manto del bolivarianismo venezolano. Puede ser que en política internacional sí se alinee mucho más con estos regímenes, ¿no? Como ha hecho también Argentina. Pero no creo que en política nacional va a reproducir un modelo, por decir, como el venezolano, ¿no? Sí, es difícil. Porque Colombia tiene sólidas instituciones democráticas, una tradición fuerte en esa materia. Complejo, ¿no? Todavía aún debilitados subsisten los partidos tradicionales que además tienen la mayoría en el Congreso. O sea, Petro no va a tener mayoría en el Congreso colombiano. Entonces, yo creo que aquí los dos modelos que hay son
en realidad el modelo uruguayo y el modelo venezolano. En Uruguay ha habido, antes del gobierno actual, 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio, que es la izquierda. Claro. 15 años consecutivos, y en Uruguay se ha respetado la democracia, se han respetado las libertades, ha habido Estado de Derecho, se han hecho políticas de cambio como requieren nuestras sociedades, donde subsiste mucha injusticia y exclusión social, pero Uruguay sigue siendo un Estado democrático, un Estado de derecho, y bueno, en elecciones ahora ganó la derecha y puede ser que más adelante vuelva a triunfar el Frente Amplio y el país. Sí, el tema es cuando se pretende destruir el Estado de Derecho y destruir, de alguna manera también, por ejemplo, los gobiernos, también casi 12, 14 años de la izquierda en Brasil con Lula y Dilma. Sí. Bueno, hicieron una serie de cambios, pero respetaron el esquema democrático. También no han querido refundar. No han querido refundar. No han pretendido hacer una asamblea constituyente, ni han pretendido... Así es. Esa es la diferencia. Una estrofa distinta al himno. Así es. Y partir de una serie de mitos, ¿no? De los que partimos, creo, nosotros acá con demasiada facilidad. El concepto de pueblo originario, por ejemplo. Claro. Todo el mundo habla de eso y nadie te dice qué es. ¿Quién es y qué es? Hasta ahora no sé qué es un pueblo originario. Así es. Será Adán y Eva y sus hijos, será el pueblo originario, digo yo, ¿no? Por hablar de bueno, son los más originarios que hay. Pero es lo único originario, porque el resto no es originario. El resto son toda gente, producto de migraciones, producto de cosas. Así es. Somos más mestizos, no podemos ser. Exactamente. Pero se tiene ese tipo de mitos y siguen funcionando esto. Funcionan, se difunden, la prensa los repite. Los recoge en parte, a veces me parece por desconocimiento, suenan bien. Por facilidad, porque suenan bien. ¿No? Suenan bien. Has llegado a un punto en el que todo tiene que sonar bien, así es. O si no, no existe. Exactamente. Tiene que coincidir con mis intereses, o sea, con lo que yo creo. Exactamente. La noticia es verdadera. Sí, coincide con lo mío. Qué bien me siento leyendo esta información. Claro. Se acabó la verdad. Se acabó la discusión, claro. Se acabó la discusión, se acabó la verdad. Ya no es la verdad, pues, real, ¿no? No te diré que eres un anciano, pero que somos unos ancianos, aunque algunos dirían que sí lo somos. Pero sí, ya estamos pues de regreso de una serie de... Estamos ya en el último tramo de esta curva. Estamos dando la curva. ¿Eres optimista o no eres optimista? Moderadamente. Moderadamente optimista. Moderadamente ¿Qué optimista. significa eso? Moderadamente bueno, optimista. uno es consciente de lo que tú dices. Estamos dando efectivamente la curva, pero al mismo tiempo de que todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De que todavía uno es útil. Ya. Yo pienso que mientras uno se sienta útil y que puede hacer cosas, está, por decirlo así, vivo, Ya. ¿no? Eso en términos personales me Claro. parece muy bien. Ahora, en términos de país, ¿cómo ves la cosa? Porque lo que yo veo acá es un pantano, es un impasse completo. Sí, pues Una hemos cosa entrado a una situación efectivamente pantanosa, de la cual no es fácil salir, como salir de un pantano que te está chupando hacia el fondo. Pero en fin, no hay que perder la esperanza. Yo creo que podría haber una posibilidad de... Este gobierno, este régimen, si bien es totalmente informal, tiene una serie de elementos de corrupción, es débil por otro lado. Es muy débil en el Parlamento y débil en la calle. Sí. Porque finalmente Perú Libre tuvo en voto real 12-13% en la primera vuelta, y esa es la votación real de ellos. La de la segunda vuelta no cuenta porque fue por un lado o por otro. Entonces, ellos no pueden construir una base social que les dé permanencia. Sin base social no puede permanecer. No pueden hacer. Yo creo que en este momento las encuestas están diciendo que Castillo tiene apenas 30% de aprobación y 70% de rechazo. Eso es demasiado. Son contundentes. Sí. Son contundentes. Entonces yo creo que es difícil pensar que en esas condiciones Castillo pueda durar los 5 años. Ahora, lo que ocurre pero si es logra, en base claro, a una situación como la actual,
Bueno, yo creo que corren el riesgo el 2026 de desaparecer Sí. de la El escena problema política. es que lo que se sacrifica, ¿no? Con esta continuidad es muchas cosas económicas, muchos problemas sociales. Claro, porque todo. en realidad en este momento el país no tiene rumbo. Estamos llegando a niveles de hambre. Así es, el país no tiene rumbo. El país, como Castillo, no puede desarrollar, yo no hablaré de plan de gobierno porque Sí, creo que no lo tampoco tienen, en un plan de gobierno eso, ¿no? no lo tienen, pero... Manifiesto, una cosa Claro, rara. claro. No está implementando nada desde el gobierno. Está administrando lo que hay. Los ministros están haciendo las cosas burocráticas del día a día, pero no están implementando políticas nuevas, que es lo que ellos hubieran querido hacer. Como no controlan el Parlamento, tampoco manejan la agenda legislativa. Entonces hay como una especie de empate entre el Congreso y el Ejecutivo. Ese es el problema. Entonces, en ese empate no se hace nada en realidad, Ese. o se hace muy poco. Entonces, felizmente, gracias al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía, que están actuando con bastante sensatez, la economía se está manteniendo en su esquema general, el que ha venido hasta ahora. Pero claro, ya hay problemas. Y entonces esos problemas se pueden agudizar. O sea, si llegáramos así hasta el 2026, el país ciertamente va a llegar No, ya en estamos una crisis completamente. económica ¿Con qué inflación vamos a terrible. llegar? Así es. Una inflación ya que era insospechada esto, pero el problema es que hay un empate ahí. A este un crítico tan inteligente que es Fernando Vivas del Comercio dice... Sí, claro, lo leo siempre. Sí, es muy interesante, Sí, ¿no? sí. A veces lo invitamos acá porque tiene cosas muy interesantes, está muy bien informado. Sí, Muy sí. bien informado. Entonces dice, ahorita el que salva a Castillo es el Congreso. Y digo, ¿cómo es eso? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué? Porque el Congreso no lo va a vacar, porque no hay un bloqueo. Claro. El principal enemigo de Castillo en este momento es el Ministerio El Público. Ministerio Público, eso es lo que él ¿De dice. verdad? Bueno, es verdad porque hay una cosa en esto que estábamos hablando, ¿no? Que se ha definido que al presidente no se le puede acusar, pero No, se sí, le puede investigar. investigar. Sí, Pero esta investigación es potencialmente explosiva, por supuesto, porque correcto. una vez, si el Ministerio Público llega a la conclusión en su investigación de que hay delitos o presunción, porque todavía no hay acusación, pero llega a señalar que hay indicios Que hay materia importantes, que hay carne para acusar. ¿qué va a pasar? Claro. Eso es un insumo muy importante Demasiado importante. para que el Congreso ahí sí pueda decir vamos por una vacancia. Y claro, Claro. los que no estén a favor van a quedar retratados, como Sí, se dice, como se dice. en una posición muy difícil, Lo que porque pasa es que por eso metemos- esa investigación me parece a mí que en este momento es el elemento políticamente más importante. Muy bien. O sea, Sí. como siempre, el péndulo de esto ha pasado al Ministerio Público. Ha pasado al Ministerio Público. El gran actor político hoy Así del es. Perú es el Ministerio Así Público. es. No siendo político en la forma vulgar de la palabra. Claro. Eso es clave, o sea, esa investigación ahora es clave. Eso es lo que está ocurriendo. Tú te has sentado en un gabinete presidido por Alan García. Así ¿Se le es. extraña a Alan García ahora? En el Perú. Sí, bueno, Alan García tenía una noción del Estado, Absolutamente. ¿no? Tenía una formación jurídica Es verdad. y manejaba muy formalmente los consejos de ministros, ¿no? O sea, había un sistema de trabajo, los temas que se iban a discutir estaban previamente, bueno, como siempre ha sido en los gobiernos en realidad, no es que él innovara nada, esa es la metodología. Siguió la metodología y luego escuchaba a los ministros, escuchaba, contrariamente a lo que mucha gente piensa, él escuchaba, atendía los argumentos inteligentes los valoraba, y bueno, de esa manera se trabajaba, ¿no? Y creo que es la manera que tiene de trabajar. Por ejemplo, el presidente de la República tiene una figura que es el acuerdo con los ministros, que es una vez a la semana tiene que despachar con cada ministro, que le lleva todos los temas que tienen que desarrollarse bilateralmente. Ese es el trabajo del presidente, reunirse una vez a la semana. Son 20 ministros, le ocupa buena parte del tiempo.
Yo no estoy escuchando que ahora haya no hay eso, tal cosa. que es base de la coordinación. Pero la primera pregunta sería, ¿qué le llevan los ministros al presidente? Así es. ¿Qué cosas le llevan? Chismes, etcétera. Segundo, si le llevasen un documento, ¿hasta qué párrafo llegaría el presidente leyéndolo? Quizá ustedes dirán que esto es una cosa muy pesimista, sí, pero me parece que los hechos van por ese lado. No me imagino 10 minutos de conversación sobre una política de Ese es el Estado. tema, porque el Sobre una presidente política de por Estado, sí... Carlos, te digo, Claro, imagínate al señor Castillo haciendo despacho con el ministro de Economía. Claro. Yo, Porque el sinceramente, presidente, no. como pasaba con Alan García o seguramente con Fernando Belaúnde o compañía, no tiene por qué saber de todo. Al contrario, pero tiene que saber, Pero tiene que poner gente que sepa, pues. En una reunión con el ministro, como es una persona con una cultura básica, por lo menos le puede preguntar. Así es. ¿Y esto por qué es? Explícame, aclárame, Claro. etcétera. Y ya si genera muchas dudas, pues lo consultará con los asesores Bueno, correspondientes. esta medida, ¿qué efecto va a tener? Socialmente, Exactamente. ¿qué efecto va a tener? Así es. Porque supuestamente los proyectos de ley tienen que tener un presupuesto de costo-beneficio, ¿no? O Exactamente. sea, una relación entre cuánto cuesta y, Así es. y qué beneficios otorga. Acá ya creo que eso ha pasado de moda. Sí, Ya claro. nadie lo dice. Claro, en los proyectos de ley del Congreso sí veo que aparece Esto, ¿no? esa figura, pero muchas veces no bien fundamentada. No, pues, Más como una formalidad. es una formalidad No ponen con la que costo, bueno. es desagradable que hay que cumplir con esa Sí, tontería, es como ¿no? un esquema que tienen que cumplir Sí. para que el proyecto avance y se tramite, pero no es algo muy enjundioso realmente. No, se toma, bueno, como tú dices, como un trámite. Así es. Una cosa un poco incómoda, ¿no? Te afectó la muerte de Alan, por supuesto. Sí, claro, por A mí supuesto. también me Yo afectó, lo te digo, tenía yo en no- mucha estima, por Sí, supuesto. yo no tuve la relación que tú tuviste con él, mucho mayor, pero sí, las pocas veces que tuve conversaciones con él fueron muy interesantes, le tenía gran estima. Sí, era un hombre con el que podías conversar Podía muchas conversar de horas. cualquier tema, además. Conocía mucho, leía mucho. Eso desde la época universitaria. Tú y yo lo hemos conocido en la Universidad Católica. El tiempo que estuvo ¿no? breve allá, ¿no? Así es. Era Bueno, pero él hizo personal. hasta tercero de Derecho hizo conmigo. O sea, Eso estuvo contigo, 5 años claro. en la Católica. 5 años estuvo. 5 claro. años. Después Correcto. se trasladó a San Marcos, Marcos, y correcto, terminó correcto. Derecho en San Marcos. Correctamente. Bueno, Pero sí, ya personaje. destacaba en Sí, no, era un en los personaje, debates un super- universitarios como un muchacho Este tipo de muy personajes culto. yo creo que se extraña ahora muchísimo. Por supuesto. Tengo esa impresión. O sea, Por supuesto. nosotros, digamos, el periodismo como tal extraña poder hacer entrevistas a personajes así, Así que es. te digan cosas interesantes en lugar de estos. Es que también ha pasado con toda esta canibalización de la política Está canibalizado, pues. que mucha gente capaz ya no quiere entrar a la política, ¿no? Así Había yo recuerdo la anécdota de un amigo que me dijo que había rechazado ser ministro, ¿no? No me Sí. acuerdo en qué gobierno, y me dijo porque por 6 meses que yo sea ministro me voy a pasar 10 años yendo a la fiscalía. Sí. Entonces, Efectivamente. la gente no quiere, pues. Bueno, estimado Carlos, el doctor Carlos Branca Bustamante, señoras y señores, muchas gracias por la visita. No, a ti muchas gracias por la Espero- entrevista, espero por la que podamos- conversación que ha sido muy Sí, interesante. espero que podamos seguir conversando. de Cuando este gustes, y otros temas a tu también, disposición. legales, políticos y de todo lo Y demás. deportivos, de Y repente. deportivos, sobre todo, no hemos hablado nada de fútbol, no hemos hablado de ese partido, Dios mío, qué horror. ¿Dónde estabas el lunes 13? Estaba en mi casa viendo el partido. ¡Qué horror! Sufriendo. ¡Qué horror! ¿Qué nos ha pasado, viejo? Yo creo que pesó la responsabilidad, ¿no? Pero demasiado. Parece que Demasiado. lo tenía hipnotizado. Fue alguien. como una losa Era una sobre losa. los Estaban estos jugadores. muchachos, estaban hipnotizados. Yo lo veía al pobre de Advíncula, no corría. Sí. O corría Yo creo con- que los pesó la responsabilidad, los agarrotó, Los les agarrotó, quitó ¿no? iniciativa. Creo que fue mucho, pero que ahí, claro, tiene que haber una preparación psicológica, pues, Exactamente. de los seleccionados, ¿no? Ya lo hablaremos. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas.
Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.